Un nuevo episodio de Converso se pone en marcha. Esta noche, el ingeniero Gabriel Blanco. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Gabriel Blanco, ingeniero. Desde la universidad, el ingeniero Gabriel Blanco se ha convertido en referencia en materia de cambio climático. Mientras en la Argentina y en el mundo se registran grandes catástrofes climáticas, Gabriel Blanco pide analizar distintas aristas en la necesidad de proteger el ambiente y pide acciones concretas del poder. ¿Por qué festejamos Vaca Muerta? Que alguien me explique cómo celebramos la expansión de la producción de petróleo y gas, que son combustibles fósiles, ¿no?, en Vaca Muerta, que generan los gases de efecto invernadero, que producen el cambio climático, que termina generando lo que pasó en Bahía Blanca. Entonces, es una contradicción que necesita ser explicada. Gabriel, muchas gracias, bienvenido al espacio y gracias por disponerte a la charla. No, un gusto estar acá, gracias a ustedes. Vamos a hacer algo que no frecuento, que es antes de la primera pregunta poner un poco en contexto. Gabriel está invitado a este Converso y va a ser parte de esta charla para recorrer un poco un tema que nos debería ocupar, creo, un poco más, que es el cambio climático. Desde hace mucho tiempo, Gabriel, desde la Facultad de Ingeniería de Olavarría, viene trabajando en esta temática y es por eso que hoy te hemos invitado, Gabriel, a este episodio de Converso. En principio, lisa y llanamente, sin tecnicismos ni lenguaje de ingenieros, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es una transformación que estamos generando como sociedad por nuestras actividades económicas y productivas, y es un cambio radical en cómo funciona el sistema climático y sus interacciones con nosotros. Eso se produce porque nuestras actividades generan algunas emisiones de algunos gases que terminan acumulándose y rodeando nuestro planeta. Y esos gases retienen energía que no debería retenerse, y eso causa los cambios en el sistema climático con todo lo que involucra, digamos. El hombre, con acciones y omisiones, es el que lo provoca y lo produce. Exactamente, es así. Fundamentalmente esto empieza hace muchas décadas, cuando en algún momento del siglo XIX empezó a utilizarse el carbón mineral, ¿no?, como fuente de energía, ¿no? Ahí empieza la cosa. Y después sigue con el petróleo, sigue con el gas y sigue toda la historia de estos combustibles fósiles, que son la causa principal, porque cuando se utiliza, se los quema para producir energía, ahí es donde se liberan esos gases que se llaman así, gases de efecto invernadero, que son los que terminan acumulándose en la atmósfera, así rodeando, como te decía recién, como si fuera una gran frazada el planeta, y entonces van reteniendo energía y nada, esa energía produce un aumento de la temperatura, esto que llaman calentamiento global, y eso produce disrupciones en el clima, en el sistema climático, y eso se manifiesta con todo lo que vemos, ¿no? Los huracanes que vemos en muchos lugares, y todas las tormentas y lluvias y sequías y todos esos fenómenos climáticos que cada vez son más extremos, más frecuentes, y eso tiene que ver con eso directamente. ¿Qué investiga un investigador del cambio climático? ¿Qué mira?
Bueno, muchas cosas, porque primero tenés la cuestión más, si se quiere, más física, cómo esos gases de efecto invernadero interaccionan y cómo es que retienen energía. Bueno, eso es una faceta, pero después te vas a otra faceta que es, bueno, qué impacto se está produciendo, entonces qué transformaciones se está produciendo. Yo te decía recién todo lo que estamos viendo, ¿no? Inundaciones, tormentas, todas estas cosas, olas de calor, sequía, pero después hay otros fenómenos que también se analizan qué es lo que está pasando, porque se van corriendo, por ejemplo, los lugares donde habitan vectores de enfermedades. Entonces de repente tenés dengue donde nunca en la vida tuviste, de repente tenés malaria en regiones donde nunca hubo. Bueno, todas esas cuestiones también tienen que ver con esta problemática. Y te interrumpo ahí un segundo, dale. Pero porque das un punto para hablar. En los últimos años hemos visto un avance, ya que la mencionás, la reitero, del dengue, en zonas que, si bien teníamos algún registro de presencia de dengue, nos alertó que fueran más casos, que vinieran con por ahí mayor virulencia y demás. Esto también es un efecto del cambio climático. Tiene que ver porque se va corriendo las fronteras, ¿no? Se va tropicalizando regiones que eran templadas, ¿no? La tropicalización de Buenos Aires, por ejemplo, es un caso. Entonces se van modificando los climas de los distintos lugares, y al modificarse los climas, digamos, son fuente o son nicho de nuevos o de en este caso de vectores de enfermedades que antes no estaban ahí. Así que sí, tiene relación con eso. Y hay otros fenómenos también de largo plazo, la pérdida de los glaciares, que son reservas de agua dulce. Esos son también fenómenos que no nos afectan así puntualmente como una inundación, pero son fenómenos que están ocurriendo. El aumento del nivel del mar, que va avanzando sobre las costas, bueno, comiéndose las costas y salinizando las aguas subterráneas. Bueno, una cantidad de otros fenómenos más lentos, más ocultos, pero que también son parte del problema. Entonces vos me preguntabas ¿qué se estudia? Bueno, se estudia todo eso, y finalmente, o no sé si finalmente, pero también las causas. ¿Qué está produciendo esto? Bueno, yo recién te dije los combustibles fósiles central. Entonces, ¿qué es lo que se estudia? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de los combustibles fósiles, que hoy por hoy representan el 85% de toda la energía que se utiliza en el planeta, en Argentina, en el planeta, en casi todos los países del mundo? Ahí hay homogeneidad, digamos. El uso de fósiles es homogéneo a todos los países del mundo. A casi todos los países, sí, sí. En todo el planeta, en promedio se usa el 85% de toda la energía viene de ahí, de los combustibles fósiles. En Argentina, lo mismo. Así que también se analiza, ¿se puede salir de ahí? ¿Cómo se puede salir de ahí? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué costos tiene? ¿Qué otras consecuencias tiene salir de ahí? ¿Qué barreras hay? Bueno, todo eso también es parte del análisis. Y finalmente, ahí sí, para no hacerla tan larga acá, hay otro componente que también aporta al cambio climático, que es todo lo que estamos haciendo con los usos de la tierra, o los malos usos de la tierra. Todo lo que tiene que ver con los sistemas agropecuarios están haciendo mucho daño en ese sentido, ¿no? Porque eso, digamos, la expansión de la frontera agrícola, que va talando bosques y va, ¿no? Desaparecer bosques para que aparezca alguna soja, unidad productiva como la soja. O ganado, lo que sea. Bueno, eso aporta y de forma considerable al problema, porque eso aumenta las emisiones y además impide que toda esa vegetación absorba dióxido de carbono. O sea, bueno, problemáticas que aportan al problema. Así que tenemos ahí una doble cuestión: producción de energía, que se usa para todo lo que sabemos que se usa, y la producción de alimentos, otro problema enorme. Una acción transversal que realiza el hombre, entonces. Sí, totalmente. Digo, en cualquier acción donde esté el hombre, hablamos del hombre como en general, ¿no? Para el ser humano. Vamos a decir ser humano. Cualquier acción que hoy por hoy realice el hombre está generando un impacto directo ahí. Y si digamos, lo que está ocurriendo es que tenemos un sistema productivo basado en combustibles fósiles y basado en estas actividades agrícolas, ganaderas, etcétera, de usos de la tierra, que generan esto. Así que por eso cuesta tanto
cuesta tanto meterse con el tema, meterse a discutir las causas del cambio climático, porque cuando te metes a discutir las causas del cambio climático te metes directamente en hay intereses. Exactamente, en el sistema productivo y quién es quién y cómo se hace y para qué producimos lo que producimos. Entonces te metes en el corazón del modelo productivo imperante en el planeta. Para dejar en claro algo acá en este punto y seguir avanzando, no es lo mismo la acción que realiza un productor olavarriense que siembra soja en una pequeña proporción del partido de Olavarría que por ahí una gran empresa que se dedica a la siembra de soja en otro sector y tiene otros recursos y otras acciones para llevar adelante eso. Digo el ejemplo para también dar la importancia que un ser humano y otro tienen respecto al cambio. Bueno, por supuesto que sí, pero cada uno aporta a su medida. Entonces, el gran productor, el pool de siembra, lo que sea, bueno, el impacto será mayor porque es más grande. El otro más chico, y bueno, sí, será el impacto sobre el cambio climático y sobre otras cuestiones, ¿no? Porque el uso de combustibles fósiles, el modelo, digamos, agropecuario, además de esta cuestión de las emisiones y el cambio climático, también tienen otros impactos que también vale la pena, digamos, poner sobre la mesa y discutir, ¿no? La degradación de los suelos, el impacto de los agroquímicos en la salud, en el agua, etcétera. Por el lado de los combustibles fósiles, una cantidad también de impactos que vale la pena también discutir, más allá de lo que son estas emisiones que llevan al cambio climático. En uno de unas recientes apariciones públicas que tuviste, y que tiene que ver con esto de los combustibles fósiles, decías, celebramos Vaca Muerta mientras estamos de duelo. El caso de esa cita que voy a mencionar es por Bahía Blanca, después de la última catástrofe que atravesaron los bahienses. Explícame este concepto de por qué es una contradicción celebrar Vaca Muerta y preocuparse de alguna manera por el cambio climático. Absolutamente, yo eso lo dije para tratar de ser gráfico en esa contradicción, porque Bahía Blanca, lo que pasó ahí, lo que pasa en Zárate el otro día y tantas cosas que vemos, tiene una relación directa con el cambio climático. Ahí el cambio, todos los análisis que se vienen haciendo de hace 30 años para acá y tal vez un poco más, están señalando que estas cosas van a ocurrir y van a seguir ocurriendo si es que no se hace nada al respecto. Así que ahí tenemos Bahía Blanca, es una muestra de eso, y todo lo que estamos viendo son muestras de este problema del cambio climático. El cambio climático tiene como causa central el uso de los combustibles fósiles. Entonces, que alguien me explique cómo celebramos la expansión de la producción de petróleo y gas, que son combustibles fósiles, ¿no? En Vaca Muerta, que generan los gases de efecto invernadero, que producen el cambio climático, que termina generando lo que pasó en Bahía Blanca. Entonces, es una contradicción que necesita ser explicada, que necesita ponerse sobre la mesa por lo menos y decir, o que alguien diga, mira, priorizamos Vaca Muerta y los gases de efecto invernadero, y bueno, Bahía Blanca que se arregle. Yo no escuché que nadie lo explique eso hasta ahora. Pero no es de ahora, es desde hace mucho tiempo que venimos hablando de Vaca Muerta y la necesidad de que Vaca Muerta se fortalezca. Digo, no hay una explicación implícita cuando uno acompaña y apoya y fortalece proyectos como Vaca Muerta. ¿No está la explicación de manera implícita? Mira, yo lo que veo es que cuando se habla de los fenómenos que están impactando de la manera que están impactando Bahía Blanca y tantos otros, ¿no? La sequía que tuvimos durante 2 o 3 años, ¿no? Hace muy poquito, que impactó en la producción agrícola o agropecuaria en general, y todos estos fenómenos, uno ve que la discusión se limita a, bueno, qué desgracia que tuvimos, ¿no? Qué tragedia, qué desgracia, y bueno, no sé, llueve y cómo lamentamos que llueva. Y nunca se habla de las causas de eso. Entonces, ahí hay un problema, porque claro, hablar de las causas es hablar de Vaca Muerta. Entonces, esa desconexión no es ingenua. Que los medios de comunicación masivos
te hablen de las noticias de que qué barbaridad, cuánto llueve, y nunca te hablan de la vinculación con el cambio climático y sus causas, que son el uso de combustibles fósiles, no creo que sea ingenua, no lo es. Y como dijiste, hay muchos intereses para que no se discutan las causas de lo que pasó en Bahía Blanca y lo que está pasando en todos lados. ¿No debería existir un desarrollo como Vaca Muerta? Yo creo que hay que ponerlo por lo menos en discusión, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en discusión, porque digamos, si te estamos viendo y te están diciendo todos los informes internacionales, y más curioso, los nacionales, porque el Estado Nacional tiene cantidad de informes sobre la problemática del cambio climático, sus causas, etcétera, y al mismo tiempo seguimos expandiendo la producción de petróleo y gas, cuando sabemos lo que causa. Acá alguien te va a venir y te va a decir, Argentina somos poquito, ¿viste? No me jodas, ¿viste? Somos el 0,8% a nivel global. Bueno, el 0,8% es lo mismo que tiene Italia, es lo mismo que tiene Inglaterra, es lo mismo que tiene España, digo por nombrar algunos países conocidos. Los únicos que tienen muy por arriba de eso son China y Estados Unidos. Está bien, tienen mucho más por arriba de Estados Unidos, tendrían que ser los primeros en abordar el tema y empezar a reducir. La proporción, perdón, para entender estos porcentajes, quien más tiene debería ser quien más defienda, quien más trabaje y quien más desarrolle acciones para evitar el cambio climático. Sería bueno lo coherente, por lo menos. Lo coherente sería que sean los que lideren la transición hacia otra cosa, la transición hacia otra cosa que no sean los combustibles fósiles. Yo entiendo eso, pero cada uno de nosotros aporta lo que aporta. De nuevo, yo por eso te decía, te lo comparaba ese 0,8% de la Argentina con el 0,8% que también es Italia, Inglaterra y demás. Entonces, y es la suma de todo. El problema del cambio climático es que o somos todos o seguimos con el problema, pero todos tenemos que actuar. No podés mirar para un costado, porque mirás para un costado, entonces Inglaterra dice lo mismo. Dice, bueno, el 0,8, yo también entonces miro para un costado. Y todos sumando el 0,8 llegamos al total. Entonces, es muy difícil de justificar la inacción, digamos, ¿no? Es muy, muy difícil, porque lo que estás haciendo es incrementando el problema que generan los Bahía Blanca. Vuelvo a Vaca Muerta. ¿En algún lugar, en algún punto, en la academia o en algunos espacios que se hayan generado en Argentina, por ejemplo, está sobre la mesa el debate o directamente no aparece? Queda bloqueado, cancelado. En algunos lugares está. De hecho, donde yo trabajo y con alguna gente o instituciones, organismos con los cuales trabajo, sí se pone en discusión de ¿es posible salir de eso en la Argentina, salir del uso de los combustibles fósiles? Dejamos el petróleo y el gas en Vaca Muerta y y qué pasa con eso, es dinero, entonces qué pasa, lo perdemos, no lo perdemos. Bueno, son todas cosas que hay para discutir, hay opciones, hay alternativas para eso. Bueno, yo creo que son todas preguntas muy válidas para hacerse, pero que en el marco más general, en la discusión más general no está. Hay un consenso que hay que ir por Vaca Muerta porque va a ser la salvación de la Argentina, ¿no? Es Vaca Muerta y nos vamos a hacer ricos, ¿no? Algunos planteaban que Argentina, la nueva Arabia Saudí, qué sé yo, cualquier cosa de ese tipo, que también es para discutir, porque ya lo vivimos, digamos, esto es una historia repetida, ¿no? Y me voy, si querés, a la época colonial de la Argentina, donde venía, ¿no? Se llevaban la plata del Potosí, ¿no? La plata que nos iba a hacer ricos. Bueno, ¿no? Después era el oro de Famatina y después era, ¿no? La Forestal llevándose el quebracho del Gran Chaco y después fue la soja y después y ahora es el litio, el petróleo, y ahí estamos con 40-50% de pobreza en la Argentina. Así que no sé si es por ahí tampoco, ¿no? Esta idea de que encontramos la fuente de riqueza para el país. Bueno, desde la colonia para acá nunca se dio. Siempre el argentino buscando algo rápido para salvarse, ¿no? Sí. Digo, saliendo un poco del tema central, pero es un gen argentino. Sí, bueno, pero es la historia de cómo nació el país, ¿no? Era la fuente de recursos para Europa. Tal vez todavía estemos un poco pensando en aquella Argentina, o que no era la provincia de la Unidas, ¿no? Del Río de la Plata, que se iban a salvar de esa manera. Nunca ocurrió.
Y Vaca Muerta ya lleva unos cuantos años de expansión y demás, y no estamos viendo tampoco ese derrame, ¿no? No es verdad tampoco que los recursos que salgan de ahí queden y derramen en la sociedad. No es lo que ocurre. Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con reducciones de presupuestos en salud, en educación, etcétera, con un Vaca Muerta floreciente. Entonces, pongámoslo en discusión. No estoy diciendo que yo tenga la palabra final sobre esto. Lo que digo es que no hay un consenso implícito para seguir explotando eso. Y si me permitís algo más, eso tiene que ver con los grandes negocios de la energía. Y de nuevo, hablar de las causas del cambio climático, necesariamente te metes ahí, en los grandes negocios del petróleo y del gas, a nivel global y en la Argentina en particular, que son negocios enormes, que son negocios muy concentrados en pocas manos. Eso te iba a preguntar, si son pocas manos las que manejan esos negocios. Bueno, con todas las empresas que tienen el 80% de los no pasan de los contás con los dedos de una mano, y que tienen a la política como socio principal, porque necesitan de la política para digamos, conservar la política energética, que vaya por ahí, que le dé los beneficios. Hay que acordarse que las empresas que explotan Vaca Muerta cuentan con ganancias garantizadas a partir de lo que se llama el barril criollo, que es que si el precio del petróleo baja a un cierto nivel, el país le asegura un precio mínimo a las empresas, y que tienen condiciones favorables para un montón de cosas, impositivas, para sacar dinero al exterior, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, esos grandes negocios asociados a la política son muy difíciles de desmantelar. Y fíjate que atraviesan a todos los sectores políticos, porque los grandes negocios de la política Noté que dijiste color. La política, no sí. Puntualizaste. Y bueno, mirá para atrás, desde el inicio de la democracia hasta acá, todos los sectores políticos que estuvieron en el poder, todos hicieron negocios, los grandes negocios de la energía, ¿no? Del petróleo y gas, todos estuvieron atrás de eso. Así que es muy difícil de desmantelar, ¿no? Ese combo, digamos, entre el poder económico que tiene concentrado, que tienen los negocios del petróleo y gas, asociado a la política, ¿no? Además, digo, desmantelar a veces puede sonar antipático algo de lo que decís en este discurso frente a la marcar la contradicción que decíamos cuando entramos a hablar a Vaca Muerta, porque por ejemplo Vaca Muerta ha generado desarrollo laboral por fuera de Vaca Muerta. Sabemos que gente de Olavarría tiene vínculos laborales que nada tiene que ver directamente con el petróleo, pero sí por alguna u otra razón debe ser también complicado confrontar con quien está ganando un dinero con su trabajo en una explotación como Vaca Muerta, ¿no? Sí, absolutamente. Digo, suena antipático en principio. Bueno, está bien, pero uno entiende eso, y nadie está diciendo que ahí atrás, o trabajando en esa cadena productiva hay empresas, hay pymes, y hay gente trabajando. Hay gente trabajando ahí y desde mucho tiempo, y hay sindicatos, ¿no? Gente organizada en sindicatos y demás, y que están trabajando ahí. Y nadie está diciendo que no a eso. Lo que uno plantea, lo que planteamos es cuáles son los beneficios, los perjuicios de eso. No del trabajo, sino de seguir sosteniendo ese modelo de extracción de recursos frente a las problemáticas que genera. Uh-huh. Y si no hay alternativas, y cómo podrían darse esas alternativas y demás. Uh-huh. No estoy negando nada de eso. Sé perfectamente que hay gente trabajando, hay gente que se está beneficiando, ganando su vida, ¿no? Con eso, por supuesto que sí. Y no estamos negando eso. Lo que estamos diciendo es eso frente a los perjuicios que genera ese modelo y todas las consecuencias, entre ellas las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, que termina haciendo lo que pasó en Bahía Blanca, si no hay alternativas y cómo podrían darse. Uh-huh. Una producción central para Olavarría es la minería. ¿Qué rol le cabe a la minería dentro de los impactos negativos hacia la vida del planeta? La minería es una consecuencia del modelo de desarrollo. Es necesaria, por supuesto, para
tener los bienes que usamos a diario. El tema ahí es pensar o repensar ¿para qué estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué estamos yendo a buscar el litio? ¿Para qué estamos yendo a buscar el cobre? ¿Para qué? ¿Para producir autos eléctricos? Bueno, buenísimo, está bueno los autos eléctricos, reemplazar los autos de combustión. Ahora, ¿no hay algo anterior que hay que pensar, que es los autos eléctricos para qué? ¿Para sustituir el auto individual, los 2 millones de autos que entran y salen a la ciudad de Buenos Aires todos los días? ¿O no será mejor pensar algo antes? Pensar, ¿no habrá otros modelos de movilidad en las ciudades que podemos pensar que hagan que no haga falta el auto particular que nos moviliza todo el tiempo a todos lados? Entonces, ahí te lleva a pensar justamente, ¿no?, en dónde estamos metidos en cuanto a las necesidades. Son necesidades, hay necesidades concretas de mucha parte de la población que sí tiene necesidades para consumir, para hacerse su casa, para consumir y para tener lo que necesita para vivir bien. Pero hay tal vez otra parte de la sociedad que por ahí está consumiendo lo innecesario. Bueno, es para preguntárselo, porque si vamos a hacer minería para alimentar o para suministrarle insumos para los autos eléctricos que se muevan por las calles de Estados Unidos o de Europa, y no sé, yo lo pongo, por lo menos pongámoslo en discusión. Entonces, ahí no es la minería no, la minería sí. Bueno, porque a veces aparecen esos debates dicotómicos. No, yo lo entiendo, exacto, pero justamente tratemos de salir de ahí. La minería va a ser necesaria, por supuesto que va a ser necesaria, obviamente que va a ser necesaria, pero digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde y para qué? Entonces me parece que es el momento de empezar a preguntarse ¿para qué? ¿Hace falta mayor consumo en gran parte de la población que necesita, de nuevo, tener su vivienda, tener sus necesidades cubiertas para estar bien? Sí. ¿Hace falta autos los 2 millones de autos, como digo, los 2 millones de autos eléctricos que entran y salen a Buenos Aires? ¿O se puede pensar en otra cosa? Bueno, entonces, digo, antes de esta discusión de sí o no, me parece que hay algunas preguntas que están buenas planteárselas. La primera es ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué estoy sacando el cobre o la plata? ¿O para qué estoy haciendo esto? Y después vendrá, bueno, si lo necesitas y finalmente necesitas hacer esa extracción, esa explotación de determinados minerales, es cómo lo hago, ¿no? ¿Necesitamos alimentos? Sí, necesitamos alimentos. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago con la soja, con los agroquímicos, con el modelo de producción agropecuaria actual? ¿O hay alguna otra alternativa? Porque todos saben, y no está en la discusión, pero todos saben, los productores y cada uno de los que trabaja en el sector, que los suelos se están deteriorando de una manera espantosa, perdiendo minerales, perdiendo nutrientes. Todos saben y se compensa con los agroquímicos, los fertilizantes nitrogenados y todo el paquete de agroquímicos, etcétera, ¿no? Otra contradicción. Avanzamos, modificamos la tierra, la alteramos, generamos riqueza, más o menos, pero riqueza de esa tierra. Viene una sequía de 3 años y nos quejamos porque... Exactamente, otra contradicción, ¿no? Bueno, nos tocó la sequía. No nos tocó la sequía. Fuimos parte del problema por el cual ahora tenemos sequía, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿hay otras formas de hacerlo? Bueno, a mí me parece que son preguntas muy válidas, ¿no? El para qué, empezar a preguntarse para qué, y entonces ahí vemos si hay alternativas, si hay mejores soluciones, y después el cómo, ¿no? 2 preguntas claves que me parece que tienen que estar antes de iniciar de llevar adelante cualquier actividad. Así que no es blanco y negro, no estoy diciendo además que estas cosas, estas transformaciones que creo que hacen falta, se vayan a hacer en un fin de semana, ni mucho menos, y van a llevar tiempo. Lo que uno dice y espera es que empiecen a darse los primeros pasos para algunas transformaciones, ¿no? Que uno entiende que sí son necesarias. Yo lo decías recién y pensaba, ¿no?
iba pensando mientras te escuchaba, reducir la cantidad de autos que van y vienen en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Eso requiere, por ejemplo, un Estado firme, contundente y claro que garantice servicios básicos para que la gente se pueda mover. Obviamente. Y uno ve las noticias, revisa los portales y el sistema estatal que rodea a la capital federal muchas veces está estallado porque no funcionan los colectivos, porque pasa esto, porque, digamos, hay una discusión mucho más profunda que supera a cómo reducimos la cantidad de autos que entran y salen a Buenos Aires. No, pero absolutamente. Necesitas de planificación, necesitas de empezar de infraestructuras, etcétera, etcétera, que no está. Por eso, de nuevo, digo, no va a ocurrir esto, pero digo, los pasos en qué dirección los estás dando, ¿no? Dando créditos a tasa cero para comprar más autos 0 kilómetros. ¿Es eso por ahí? ¿O porque eso, digamos, te lleva por un camino que es justamente el que estamos pensando que debería ser el opuesto? Es decir, no, vayamos por otro, pero por eso digo, entonces las señales que estás dando es, le das beneficios a las petroleras, a las corporaciones del petróleo y del gas, para que expandan su producción, la lleven afuera, la exporten. Estás dándole beneficios a eso. Y cuando estamos diciendo, mirá, discutámoslo, porque por ahí hay alternativas que te pueden empezar a llevar por otros caminos que son además más virtuosos en muchos sentidos, no solo por las emisiones de gas, efecto invernadero, sino porque pueden generar otra cantidad de cosas muy interesantes, no solo desde lo ambiental, que muy relevante, pero desde otros lugares. La producción de energía es totalmente concentrada, ¿no? Tenemos un sistema totalmente concentrado en la producción de energía, de combustibles, energía eléctrica, pero absolutamente concentrada. Eso trae, por empezar, este poder que te da a las corporaciones y a la política controlar el flujo de energía que circula por la sociedad. Uh-huh. Eso te da un control, pero total, sobre lo que pasa en la sociedad. Si yo desde una banca en el Senado, desde un ministerio X, te digo, yo te voy a dar energía a tal hora y después mañana no te la voy a dar, o te la voy a dar a este precio, pero mañana te beneficio a vos, pero a vos no. Eso es un poder enorme. Toda la discusión de tarifas tiene que ver con eso. La discusión de las tarifas tiene que ver con eso. A ver, ¿quién tiene el poder para decirte a qué precio me vas a pagar la energía que yo te voy a dar? Eso es lo que se debate cuando se debate tarifas, por ejemplo. Eso es lo que está detrás. Eso es lo que está detrás. Uh-huh. Entonces, digo, pensar, eso es una de las cuestiones, pero pensar en descentralizar ese sistema, en diversificarlo. A ver, yo dije 85% dependemos de los combustibles fósiles y te dije que las empresas que controlan eso son 5. No, más o menos, sí, número más, una más, una menos. Digo, ¿estamos contentos con eso? Yo digo, si dependemos, toda nuestra vida en sociedad depende de 2 combustibles que controlan 5 personas, y no me parece demasiado inteligente eso. Lo primero que digo, si yo vengo de otro lugar, digo, diversifiquemos, para empezar, diversifiquemos los recursos, uh-huh. Los recursos energéticos, diversifiquemos las tecnologías, descentralicemos el sistema, porque te convertís en algo muy vulnerable, pero muy vulnerable, ¿no? El día que te digan, no, mirá, ¿sabés qué? No vamos a sacar más petróleo, nos vamos, porque no nos dan las condiciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hiciste? Entonces, digo, me parece mucho más razonable diversificar eso y descentralizarlo, empezar a empoderar a las comunidades para que puedan empezar a producir parte de la energía. No va a ser todo, por supuesto que no, pero empezar a producir parte de su energía. Vos dijiste una palabra, creo que hablábamos antes, emanciparse. Y emanciparse de afuera. Hoy por hoy estamos en ese mercado que además se convirtió en un mercado de commodities, el gas, el petróleo. Estamos totalmente a la intemperie, dependiendo de a ver si Putin invade Ucrania para saber cuál va a ser el precio del petróleo, que termina impactando finalmente en el precio del pan de la panadería de la esquina. Uh-huh. Porque una persona decidió invadir, o el otro decidió pelearle, o lo que sea, que nos queda lejísimo de eso. No tenemos la mínima posibilidad de tallar ahí. No tenemos la mínima posibilidad de tallar ahí. No somos jugadores en esa discusión a nivel internacional. Es revertir las acciones para evitar estar presos de esa discusión. Pero por supuesto.
Tratá de emanciparte, no lo vas a lograr en un 100%, no importa, empezá a transitar caminos que te lleven un poco por ahí. Y nosotros se puede probar que rápidamente vos podés independizarte con recursos propios, con tecnologías propias y con recursos financieros propios en un 30% en el término de 5 años. Con energías distribuidas, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, por ahí es medio técnico, pero pero se puede, pero se puede, pero empezá a dar los pasos para ese lado. Los estados locales, en el caso de Provincia de Buenos Aires, los pequeños gobiernos municipales, como me gusta llamarlos a mí, sí. Los estaditos locales sí. que tienen mucha fuerza, ¿tienen posibilidad de hacer cambios? Bueno, es súper interesante. A mí me encanta y me seduce la idea de volver a instalar en la agenda local la cuestión energética, que alguna vez estuvo. Los municipios generaban parte de su energía, tenían, bueno, acá en Olavarría la cooperativa tenía su producción de energía en una época. A mí eso me seduce porque es parte de eso, es parte de la diversificación, es parte de la descentralización, y a mí siempre me seduce esta cosa de la producción local, porque genera otras cosas. No solo genera emprendimientos locales, cadenas de valor locales, sino esa relación más cercana entre lo que se produce y el consumidor, que termina con. Y cuando eso está cercano, despierta otro nivel de conciencia de las cosas, ¿no? De los recursos. Cuando la producción de comida es cercana donde vos la podés ver, lo que después vas a llevarte a la mesa, entonces empezás a tener otra conciencia y otra relación con esos recursos. Tenés otro cuidado de esos recursos. Conocés a la gente que está en esa cadena de valor que te hace que llegue el alimento desde donde se produce a tu mesa. Y el nivel de conciencia y de cuidado empieza a ser otro. Con la energía lo mismo, y con todo en realidad. Entonces, a mí me gusta mucho. Pero ¿qué pasó? Los municipios han perdido capacidad de autonomía porque lentamente con las décadas fueron perdiendo capacidad económica, ¿no? Sus presupuestos dependen en gran medida de la provincia y de nación. Entonces, están muy limitados desde ese lugar a poder tomar acciones transformadoras, ¿no? Que necesiten recursos económicos. Están realmente más limitados. Pero eso no quiere decir que no puedan empezar a plantearse algunas formas de producción local, de energía, de alimentos y de algunas otras cosas. En Olavarría se han armado redes muy interesantes en lo que hace a la producción de alimentos, ¿no? Vemos que han surgido muchas unidades productivas que además están organizadas, que también es importante, no es cuestión de que aparezcan muchas unidades productivas y no estén organizadas. Digo, hay algunos ejemplos que son en principio alentadores. Totalmente, y me parece que es por ahí, y uno ve que está la posibilidad de hacerlo, ¿no? No sé si te pasa a vos, vas a una estación de servicio y querés comerte un sanguchito, y vas y compras esos triangulitos envasados en plástico que no sabes de dónde vienen, y decís, pero un sándwich de miga tiene que venir envasado viajando 400 kilómetros para que yo lo coma en la estación de servicio de acá a la esquina. Digo, ¿no lo puede hacer el vecino que está al lado de la estación de servicio? Digo, y generar un emprendimiento. Bueno, me parece que hay muchas posibilidades, pero hay que planificar, hay que pensarlas y hay que ver, hay que primero imaginarlas, y tener la voluntad de ir por ahí, y después planificar y ver cómo eso se puede potenciar. En el caso de alimentos, vos mencionabas que hay algunas movidas locales, cómo eso se puede potenciar, cómo se puede expandir, y en el caso de la energía que estamos hablando, porque estamos hablando de esas dos porque son las que contribuyen al cambio climático. Claro. Que arrancamos de ahí. Empezamos allá. En el caso de la energía lo mismo, ¿no? Hay muchas posibilidades de empezar a dar primeros pasos para producir localmente, de nuevo,
con producción local de partes, de componentes tecnológicos, que en el caso de Olavarría estaría totalmente en condiciones de hacerlo, generando capacitación para la instalación de equipos, bueno, etcétera, cadenas de valor locales que me parece que son súper interesantes. ¿Cómo ves la llegada de creo que son 3, o al menos uno terminado, 2 en proyecto, de la llegada de los parques eólicos y el funcionamiento de los parques eólicos en una ciudad como Olavarría, que de la nada pasó a 3, creo que son 3 si no estoy equivocado, algunos asociados a otras empresas privadas, pero ¿qué impacto puede traernos eso en principio? Bueno, esa discusión está súper interesante porque genera también un dilema ahí, ¿no? Por un lado, es una salida de los combustibles fósiles que estamos diciendo que es en muchos sentidos necesaria, ¿no? Lo hablábamos desde las emisiones, pero también desde la geopolítica, y etcétera. Uh-huh. Así que por esto de la diversificación y demás, y salir de esa cosa tan concentrada del petróleo y el gas. Entonces, por ese lado, uno le da la bienvenida a estas iniciativas, estos parques eólicos, solares en otros lugares y demás. Lo que ocurre ahí, la otra parte que yo miro de eso es cómo se da eso, ¿no? Bajo qué lógica se da, ¿no? Y ahí es donde uno vuelve a ver, pero ahora con otra tecnología, de nuevo una gran concentración económica, tecnológica, y entonces lo que queda finalmente para las ciudades o para las comunidades donde se instalan y para el país en general, queda gusto a poco de eso, ¿no? Porque vos imaginate que cada una de estas centrales que están mencionando son millones y millones de dólares. Estamos hablando de 300, 400, 500 millones de dólares. 800 leí una también. Sí, bueno, en ese orden, ¿no? ¿Qué queda para? Está bien, participan algunas empresas para hacer las fundaciones de hormigón, otra para las instalaciones eléctricas, bueno, bienvenido sea. Pero no se ve una planificación que diga, bueno, arrancamos por ahí, pero vamos con la idea de, en algún momento, en el mediano plazo, ser capaces de aportar mucho más como país, ¿no? Desde lo tecnológico, desde lo logístico, etcétera, a eso. Entonces, a mí por lo menos me genera ese dilema. Está bien, diversifica y demás, pero con una lógica que a mí no me termina de cerrar, que un poco repite esta lógica de la concentración económica, tecnológica y demás. Todas estas tecnologías son extranjeras, son de afuera, y está bien, vos me decís, bueno, pero hoy por hoy no lo tenemos. No, es cierto, pero tampoco se ven pasos para en algún momento tener que sea parte de esas tecnologías. Es más, al mismo tiempo estás desmantelando el sistema científico. Uh-huh. Entonces, ahí me genera ese dilema. Y me gustaría ver este desarrollo con otra base, digamos, ¿no? Con otra base, como digo, más planificada, más integral, ¿no? Que donde los actores del sistema científico tengan algún rol en alguna parte. Nada, nosotros tenemos todas estas centrales y la universidad local lo vio pasar en todas las oportunidades, ¿no? No hubo consulta, no hubo absolutamente nada, ¿no? Se pusieron en contacto para ver si algún alumno digamos, a punto de egresar podía ir a trabajar. Bueno, que está bien, pero no mucho más que eso, ¿no? Así que bueno, eso me genera estos desarrollos. Me parece que podrían planificarse para que hay experiencias, ¿no? España lo hizo en su momento, en la década del 80, 90, no tenía nada y fue planificando ese desarrollo y lo fue logrando. La India lo hizo también, y otros países donde hay experiencias que se podrían hasta replicar, por lo menos en parte, ¿no? Uh-huh. Estamos frente a en realidad creo que es un polémico gobierno nacional en varios aspectos, y uso polémico para ser generoso en el adjetivo. ¿Es un gobierno o es el gobierno argentino que más ha negado la cuestión climática y ha ido contra esos aspectos, y qué te generan a veces los discursos que emite el Estado Nacional o el gobierno nacional actual? Yo creo que la negación de la problemática es de una irresponsabilidad gigantesca, también para decirlo suavemente.
me parece que en algún momento hasta debería ser juzgada en el fuero penal, porque negarlo significa no abordar el problema, y el problema está generando muertes, además de otras pérdidas. Uh-huh. Así que, para empezar, te diría que es de una irresponsabilidad gigantesca. Parte de ignorancia, negligencia y tal vez parte de los grandes negocios de nuevo de la energía, ¿no? que sostienen y buscan negar el problema, uh-huh, como veníamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Así que eso veo. Y sin duda ahora es explícito y manifiesto. En las administraciones anteriores no estaba eso, no estaba la negación, pero también convengamos que no se hizo absolutamente nada al respecto. ¿Te tocó ocupar un lugar en algún momento? Sí. Dos veces transité ahí el ministerio. No, es muy difícil, por lo menos desde las posiciones que me tocó a mí, que eran en tercera línea, digamos, de ahí del ministerio. ¿Cuál era la dificultad? ¿No te escuchaban? La dificultad es que no había voluntad política para actuar. Entonces, desde los cuadros más técnicos que estábamos ahí, es muy difícil cuando no tenés la voluntad política. Vos llevás la idea, los proyectos, o querés gestionar, o no sé, o impulsar proyectos o políticas, y si no hay voluntad, eso muere de inanición, cualquier iniciativa que surja. Entonces, de nuevo, ¿no? Las gestiones anteriores no fueron manifiestamente contrarias ni negacionistas, pero también convengamos que no estaba en la agenda, no era ni prioridad, ni mucho menos, no estaba en la agenda la discusión de la problemática ni del cambio climático ni de otras problemáticas socioambientales, ¿no? Uh-huh. Así que también se impulsó Vaca Muerta, y se impulsaron otras iniciativas de ese tipo en el sector agrícola, ganadero, bueno, cosas discutibles si se podía hacer de otra manera, de nuevo, si había alternativas, etcétera, ¿no? Así que bueno, nada, venimos con una historia. ¿Hay otros personajes así en el mundo? ¿Existen como la actual, digamos, ¿no? Que nieguen. Bueno, lo que está pasando es interesante, porque esto que está pasando en Argentina no está aislado, ¿no? Has visto que en el mundo aparecen estos gobiernos de ultraderecha, negacionistas de la problemática, que han consensuado explícita o implícitamente dejar esta agenda del cambio climático de un lado, dejarla a un lado, negarla y destruirla, destruyendo las instituciones que trataban de llevar adelante, Naciones Unidas y otras, desfinanciándolas y vaciándolas de contenido, etcétera, y avanzando con los negocios del petróleo y el gas como nunca antes, ¿no? Así que eso. Yo no sé si es de manera coordinada y explícita entre todos estos líderes que han aparecido, o simplemente implícitamente por cuestiones ideológicas, bueno, pero fueron para ahí, y está muy claro el proceso, ¿no? De desmantelamiento de todos los foros donde esto se ponía en discusión, por lo menos. Sin mucho éxito en el pasado, digámoslo, uh-huh, pero por lo menos estaba se sostenía en la agenda, se discutía, pero ahora los han borrado, ¿no? Marzo del 2015, si mal no me equivoco, fue la fecha exacta. Para mí es una de los aportes más importantes que ha hecho la Iglesia Católica moderna. Francisco escribe Laudato Si, y realmente, más allá del contenido teológico que hay en la encíclica, pone en debate un montón de cuestiones, y creo que como jefe de la Iglesia, Francisco no le habló solo a los católicos en esa encíclica, sino que hizo un llamado más general. Uh-huh. Esto es lo que dejó escrito Francisco, que recomendamos a quienes nos están mirando que la busquen y la lean, porque uh-huh, eso es el legado que dejó Francisco en la Argentina. El posicionamiento del Papa
en aquel momento sirvió, sumó, aportó a la comunidad científico mundial o al menos a tu cota parte, lo que te haya tocado a vos? Yo creo que sí, digamos, la voz del Papa, que el Papa baje con esa encíclica que es muy interesante, porque creo que llega al hueso del problema, porque habla de la sociedad del descarte, ¿no? de esta cosa del consumismo porque sí, y esta rueda loca de producción, consumo que va creciendo y va girando cada vez más rápido, y a dónde queremos llegar con eso. O sea, me parece que va al hueso del problema. Ahora, ¿qué repercusión tuvo? Después ahí ya es difícil de sí, ver. En aquellos años uno acordaba que iban dirigentes a adherir de alguna manera a la Laudato Si, surgieron fotos y demás, pero hay mucha hipocresía, ¿no? Ahí atrás, porque de nuevo, ¿no? Por lo menos en Argentina las administraciones que hubieron nunca lo incorporaron en la agenda, ¿no? Nunca se incorporó en la agenda pública, en la agenda política, y todo lo contrario, siempre quedando de lado esas discusiones, ¿no? Siempre de alguna manera negándola. Y como los medios de comunicación, y me meto ahí un poco con eso también, responden a los poderes establecidos, bueno, tampoco lo terminan de incorporar, y cuando lo incorporan es para hablar, llueve mucho. Bueno, fue un poco el inicio de la charla antes de empezar decíamos, ¿no? Noté que en el último tiempo de Zárate, Bahía Blanca, esta parte, apareciste un poco más en los medios que lo que estabas apareciendo en otro momento, y parece que es una reacción a lo que vemos. Nos inundamos, cambio climático. En este caso blanco, pero podría ser otro que hable, digamos, ¿no? Sí. Como una acción que llevamos adelante casi de manera automática. Y podríamos darnos el tiempo de ponerlo en la agenda, por lo menos hay mucho escrito y demás, ¿no? Sí. Se podría traer a la agenda. Sí, pero bueno, los medios masivos me parece que de exprofeso no lo hacen. En otros casos es simplemente, porque no se conoce el tema, entonces muchas veces me llaman de la radio, de algún otro de medios, y la primera pregunta que me hacen en este año, 2025, ¿no? Es, contame, ¿qué es esto del cambio climático? Digo, estamos en problemas. En 2025 el periodista, ¿no? de algún medio empieza así la discusión, es que efectivamente no está en la agenda y hay que empezar, ¿no? Bueno, un poco fue también eso. Mi debate era si estaba o no estaba en la agenda. Yo estoy convencido que no está en la agenda. No está. Es imposible traerlo en la agenda. O sea, salvo que lo analizamos en, se inundó Bahía Blanca, se inundó Zárate, murió gente, cambio climático. Pero es la discusión del hecho. Sí, pero no de las causas, y ahí estamos en problemas. También los que trabajamos en estos temas a lo mejor no hemos sabido comunicar que esta problemática del cambio climático es una problemática de fondo que tiene que ver con la economía y tiene que ver en última instancia con nuestras propias vidas, ¿no? Y no hemos sabido comunicarlo a lo mejor, ¿no? Haciendo un poco de mea culpa, y es un poco, a veces surge como discusión cuando hablamos así con organizaciones o con gente que trabajamos en estos temas, ¿no? No hemos sabido comunicarlo tampoco, ¿no? Siempre nos queda como cosas externas a nuestros problemas diarios, ¿no? Como que la pobreza o las miserias económicas no tienen relación con esto, y en realidad son parte de lo mismo, son parte de un modelo de desarrollo que concentra, ¿no? Capitales, que concentra y va dejando fuera gente, va dejando fuera todas las cuestiones socioambientales que impactan en la gente que además queda fuera del sistema, ¿no? Porque los que quedan fuera del sistema son los que terminan impactados por las contaminaciones varias que generamos, ¿no? Entonces hay una relación biunívoca, es una relación intrínseca entre qué modelo de desarrollo estamos llevando adelante y pobreza, contaminación, etcétera. Pero no hemos sabido encontrar la forma de expresarlo bien para que el público más masivamente empiece a entender que es todo parte de una misma problemática, que es cómo nos estamos desarrollando como país. ¿Sos optimista?
Sí, yo trabajo en esto de hace un montón y creo que en algún momento vamos a empezar a transformar algunas cosas de a poco se logran. Hay grupos de gente que trabaja con otra mirada. Sí, no sé si ponerlo en términos de optimismo, pesimismo, no sé si me gusta mucho ese término. Sí, pero digo, de lo que hemos visto hasta acá, de los efectos causados por el cambio climático, tenemos que estar preparados para que se agrave, para que... Bueno, si no hacemos nada, no queda otra que se agrave eso, pero eso es como 2 más 2, ¿no? O sea, si vos tenés... La génesis de la charla las causas no las tocás, las consecuencias van a seguir y van a seguir aumentando, ¿no? Eso es como muy lógico. Así que si no se hace nada, seguramente sí. Algunos me preguntaban la otra vez, bueno, pero ¿qué es lo que se puede hacer algo ahora? Pero se requiere mucho dinero. Mirá, Leo, hay cosas que no requieren dinero. Por ejemplo, dejar de construir o dejar de avanzar con desarrollos inmobiliarios sobre los humedales que son tu pulmón de correntía de las aguas. Bueno, no necesitas dinero para eso, necesitas decir que no. Ahí no se construye. Seguir avanzando con explotación agropecuaria de nuevo sobre lugares donde no tenés que ir, ¿no? Bosques nativos que te regulan no solo las aguas, los suelos, te regulan clima, etcétera. Bueno, lo único que tenés que hacer es decir que no, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden hacer que lo que requieren es voluntad de hacer, de decir que no, por lo menos a cosas que no corresponde, y que traen consecuencias tremendas, ¿no? El avance, el desarrollo inmobiliario en zonas donde no corresponde, o el avance de la frontera agropecuaria en zonas donde no corresponde, bueno, son cosas que no requieren plata, es solamente la voluntad de decir y la firmeza de decir que no. Hablabas, en un pasaje dijiste desmantelando el sistema científico. Lo dijiste así, sí, muy a la pasada, no me acuerdo ahora en el contexto. Fuera del aire hablamos de si hay interés científico en formarse en estos aspectos. Vamos a entrar un poquito ahí, desde lo local, desde nuestra facultad, la de acá de Olavarría, a lo que sepas fuera, digamos, ¿no? ¿Cómo está el sistema científico nacional en este tema en particular? O en general, si querés, y en este en particular. ¿Y qué interés hay de los nuevos ingenieros o estudiantes de ingeniería para abordar y sumarse a estos temas? Bueno, ahí es súper interesante, ¿no? El tema para ponerlo también en debate. A ver, el sistema científico se origina de una manera que en su momento, cuando empiezan a desarrollarse las disciplinas científicas y demás, tenían sentido. Era un momento donde se buscaba el desarrollo de la ciencia, profundizar el conocimiento y demás, pero era el comienzo de una revolución industrial que necesitaba y que veía el mundo de una determinada manera. Y que con los años nos fuimos dando cuenta de que esa forma disciplinar del conocimiento, compartimentado, ¿no? Vos sos ingeniero, vos sos ingeniero civil, pero no sos ingeniero industrial, es como otra cosa, y vos sos médico, y no sos arquitecto, y vos sos otra cosa. Con los años, y ahora con fenómenos como cuestiones como el cambio climático y otras problemáticas, empezamos a ver que ese compartimentación, eso quería decir, compartimentación de las ciencias y del conocimiento, es funcional a un modelo de desarrollo que es el que venimos hasta acá, pero que no nos sirve para abordar las problemáticas de forma integral. Porque uno sabe de una cosa, el otro de otra, y ni se enteran entre ellos qué pasa, ¿no? El ingeniero va y produce una determinada cosa usando determinados materiales que producen, no sé, una determinada contaminación, que solamente después viene el médico a curar a las personas por esa contaminación. Y el ingeniero y el médico nunca se hablaron entre ellos. Entonces, las soluciones a las problemáticas necesariamente son multidisciplinarias, y la formación
que se da, y el sistema científico y la formación de los científicos y de los profesionales no es así. De nuevo, es compartimentada, es aislada y demás. Entonces, ahí hay un problema a resolver, ¿no? Que muchos lo están viendo y muchos en algunos lugares se empezó a intentar resolver, pero todavía estamos lejos, por lo menos a mi juicio, de tener una formación de profesionales y científicos que sea más integral, ¿no? Para que después el ejercicio de su profesión puedan contemplar las cuestiones con una mirada más integral, ¿no? Y buscar soluciones que sean más integrales. Uh-huh. Porque solucionas, ¿no? Un científico de un área soluciona su problema y no están viendo que puede estar generando consecuencias por otros lados. Entonces, eso es problemático. Uh-huh. Y bueno, lo que vemos pero no en nuestra universidad, que tampoco puedo conocer todo lo que pasa, obviamente que no, pero en general uno está viendo de que todavía esa formación un poco más integral no se está dando, ¿no? O por lo menos no en la manera en que uno desearía. Y en principio sería necesario a los fines de poder formar mejores profesionales también, que hagan mejor a la sociedad en la que van a insertarse. Yo creo definitivamente que sí, ¿no? Que pensar en este momento que surjan profesionales, ingenieros o cualquier otro, ¿no? Porque trabajo en la Facultad de Ingeniería, pero que no tengan, por lo menos en el radar, que no tengan una idea de las consecuencias que tiene su accionar profesional, desarrollo de, no sé, un proyecto, demás, qué consecuencias puede tener en la salud, en la economía, en la sociedad en general, y es problemático, ¿no? Enfrascarte en buscar una solución determinada, ¿no? Voy a usar ahora carbón mineral en tal cosa para quemar y porque eso me va a dar energía más barata, pues entonces mi producto va a ser más barato. Bueno, cuando mirás así, hay muchas cosas que estás dejando afuera. Bueno, los economistas les dicen, ¿no? Las externalidades que quedan sin analizar, y que esas externalidades, bueno, que se encargue otro. Pero ese carbón que usaste te generaron emisiones, te generó material particulado que te termina perjudicando en los pulmones, en la salud de los habitantes que viven en la cercanía. ¿Y todo eso qué pasó? Uh-huh. Alguno me dirá, no, pero eso lo tenemos en cuenta. Bueno, podemos discutirlo, pero no está en la formación de base, ¿no? Entonces, después las discusiones vienen por ahí tarde, ¿no? Ya hiciste el daño, entonces, y si estuviera en la formación de base, se evitarían muchas cuestiones, ¿no? Muchos problemas. Gabriel, el tiempo, yo reconozco que es finito y se nos termina, y por ahí podía haber lugar para seguir charlando. Yo habitualmente las entrevistas, cuando son un tono más personal, busco una forma de cerrarlas para apelar ahí algo en el fondo de la persona. No es tu caso, porque no fuimos y no entramos en lo personal, porque no era el objetivo de la convocatoria. Pero hay una forma de cerrar la entrevista que siempre me gusta a mí, que es traer a la charla a Eduardo Galeano, que es de manera muy simple, una vez dijo que una de las palabras más lindas del idioma castellano, del español, era la palabra ojalá. Y siempre me resuena eso por ahí, ¿no? Entonces yo te pregunto, y con esto ya para cerrar, Gabriel Blanco, ¿ojalá qué? Bueno, ojalá que podamos como sociedad empezar a pensar antes de hacer, empezar a preguntarnos para qué hacemos determinadas cosas, por qué y cómo las hacemos, ¿no? Ojalá podamos pensarnos como sociedad, trabajar un poco más un poco más unidos como sociedad, ¿no? Hay muchas divisiones creadas por distintos motivos. La desigualdad económica, social, genera divisiones tremendas. Bueno, ojalá es que podamos pensarnos como comunidad, entender que la salida no es individual, la salida es colectiva necesariamente a las problemáticas. Así que nada, bueno, ese es un ojalá que tengo por ahí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos
Siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda. Más de 100 años construyendo futuro.